Imagina que estás en una ciudad bulliciosa con personas y vehículos moviéndose en todas las direcciones. Ahora imagina que dentro de cada persona hay una ciudad aún más pequeña llamada célula, donde hay un mundo de actividades y procesos que ocurren sin que nos demos cuenta. Una de las funciones más importantes de la célula es el transporte de moléculas y sustancias dentro y fuera de ella. Esto es como el sistema de transporte público de la ciudad, donde los autobuses y los trenes llevan a las personas y mercancías de un lugar a otro. En las células hay diferentes tipos de transporte que permiten que estas sustancias se muevan. Algunas de estas sustancias o moléculas son esenciales para la supervivencia de la célula, mientras que otras deben ser eliminadas. En este video exploraremos cómo funciona el transporte celular y a través de algunos ejemplos de la vida cotidiana comprenderemos más su concepto y su contenido. Para comprender el transporte pasivo es importante mencionar algunos científicos que estudiaron este fenómeno. Uno de ellos fue Thomas Graham, quien investigó cómo las moléculas se mueven en diferentes medios. También lo hizo el químico alemán Wilhelm Ostwald, quien hizo descubrimientos claves sobre la difusión molecular. A través de sus estudios, ellos encontraron que las moléculas se mueven más rápido cuando hay una mayor concentración de ellas y más espacio disponible para desplazarse. Esto nos ayuda a entender cómo funciona el movimiento de sustancias sin gasto de energía, como la difusión simple y la ósmosis. Un ejemplo de transporte pasivo es la recolección de aguas lluvia. En este caso, la lluvia cae naturalmente sobre la superficie terrestre y se recolecta en un sistema como techo. La lluvia se transporta desde la superficie hasta ese sistema de recolección sin que haya un mecanismo activo que la impulse. Aquí es la gravedad la fuerza que impulsa el transporte del agua. Ese sistema de recolección simplemente aprovecha la fuerza natural para captar el agua sin requerir energía adicional. Esto lo convierte en un ejemplo perfecto de transporte pasivo, ya que el movimiento ocurre de manera espontánea. Otra de las formas en que se da el transporte pasivo es la difusión facilitada. Para entender un poco mejor este concepto, vamos a tomar como ejemplo el Canal de Panamá. Los barcos necesitan cruzar el Istmo de Panamá para llegar del Océano Atlántico al Océano Pacífico. En este caso, las esclusas y las bombas se utilizan para facilitar el transporte de agua y permitir que los barcos pasen de un nivel de agua a otro. Al final, los barcos se mueven a través del canal sin necesidad de energía adicional para cruzar el istmo, ya que la gravedad y las esclusas hacen ese trabajo. En esta analogía, entonces, las moléculas se asemejan a los barcos y las proteínas transportadoras se asemejan a las esclusas y las bombas. Ese movimiento de las moléculas a través de la membrana se asemeja al movimiento de los barcos a través del canal. Imagina que quieres entrar a un edificio, pero la puerta solo se abre si la empujas con fuerza. En nuestras células pasa algo similar. Algunas moléculas necesitan un empujón para moverse en contra de su camino natural. A esto lo llamamos transporte activo. A diferencia de la difusión, donde las moléculas se movían libremente, el transporte activo usa energía ATP para mover sustancias importantes como el sodio y el potasio a través de la membrana celular. Gracias a científicos como James Q, Peter Mitchell y Santiago Ramón y Cajal, entendemos mejor cómo las células trabajan sin descanso en nuestro cuerpo para mantenernos vivos y saludables. Al final, este proceso es esencial para que nuestras células funcionen correctamente, permitiendo la comunicación entre las neuronas y la regulación de líquidos en el cuerpo. Imagina una hormiga cavando un túnel para regresar a su hogar subterráneo. La hormiga se une a la tierra y los obstáculos, como una proteína transportadora lo hace uniéndose a su sustrato. Luego de esto, utiliza energía para cavar y superar los obstáculos, como la hidrólisis de ATP. Después, la hormiga cambia su posición y dirección para avanzar, como el cambio de conformación. Finalmente, libera la tierra y los obstáculos en el otro lado del túnel, como la liberación del substrato. Así terminamos con este tema del transporte activo y pasivo. En resumen, las células necesitan mover moléculas para sobrevivir y lo hacen de dos maneras: con energía en el transporte activo y sin energía en el transporte pasivo.